Lucas Incico es diputado nacional por Cambiemos, representando a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, semanas complejas estas, ¿no? Semanas complejas a nivel nacional por el tema de la disparada del dólar, en el medio de negociaciones con el FMI para tratar de ordenar un poco lo que es la economía, pero en este marco el impacto en lo que es al bolsillo y a la vida cotidiana, ¿no? Porque estamos muy atados al tema del dólar en este país y la dolarización ha hecho que aumente el gasoil, aumentan las tarifas, aumentan los productos del supermercado. ¿Qué evaluación se hace de la situación desde el oficialismo? Somos absolutamente conscientes que estamos atravesando momentos duros, momentos difíciles, que estamos atravesando verdaderamente una crisis, una situación crítica. Lo de tormenta quizás haya sonado más como un eufemismo, sí. Hablar de tormentas, turbulencias. En realidad somos conscientes que estamos atravesando una crisis compleja, complicada, y el primer paso es reconocerlo, ¿no? Lo estamos reconociendo y el presidente está convencido que está tomando las medidas necesarias, que son el remedio que la Argentina necesita para salir de esta cuestión endémica de décadas de inflación, de déficit, de gastar más de lo que el Estado verdaderamente tiene, y se están tomando medidas que reconocemos, pueden llegar a ser duras, antipáticas, antipopulares, decididamente antidemagógicas, y arriesgando el capital político que tiene Cambiemos y que tiene el presidente de la Nación, pero insisto, en el convencimiento de que es impostergable ir por este camino, que es un camino que tiene altos y bajos, que tiene avances y retrocesos. Como te decía, son muchas décadas de persistentes crisis cambiarias, inflación, déficits altísimos. Y bueno, lo que queremos es que esta sea la última, ¿no? Que definitivamente sea la última. ¿El tema del déficit no se midió bien al inicio de gestión y por eso se termina así ahora? Mira, al inicio de gestión es público que se optó por un sistema gradual. Sabiendo cuál era el objetivo y cuál era el destino a donde queríamos arribar, entendimos que la situación social, la situación política y la situación económica argentina no toleraba dar pasos más acelerados, que había que seguir un camino que era muy estrecho, que por un lado tenías el abismo y por otro lado tenías un paredón enorme, un camino muy finito de gradualismo, de ir tomando algunas medidas en forma pausada, ¿no? Pero firmes. La verdad que nos encontramos ahora, después del primer trimestre de este año, con unas complicaciones en las que se suman quizás errores propios, con una situación internacional absolutamente desfavorable, más la peor sequía en los últimos 60 años. Es decir, se dio un combo de situación que hizo que se debieran acelerar algunas cuestiones, ¿no? Y dejar de lado el gradualismo con el cual nos vinimos manejando bastante bien estos 2 primeros años y medio. Si vos tomás en cuenta, después de las medidas importantes que se tomaron en el año 2016, como es exitosamente la salida del cepo, el arreglo con los holdouts, empezar a sincerar las tarifas de los servicios públicos, que era una cosa impostergable y que debía hacerse, el 2017 fue un buen año en términos económicos, un año donde se creció casi al 3%, se creció al 2.9%, las inversiones externas crecieron el 11%, las exportaciones, sobre todo las industriales, crecieron más del 10%. Sí, fue un buen año. Y así entramos al 2018, que también pintaba como un año de desarrollo, de crecimiento. Se preveía un crecimiento de 3.5, 3.6%. Si nos paramos en febrero de este año, el interanual de febrero del 2017 a febrero del 2018 te daba un crecimiento de la economía en la Argentina del 5.1%. Todos estos, ¿no? Pronósticos por el piso hoy. Sí, no eran pronósticos, eran realidades en ese momento. El descenso de la pobreza de 32 a 25 fue una realidad en ese momento. Tuvimos un muy buen primer trimestre. Y después nos encontramos con lo que decía, las consecuencias de una sequía terrible, con la guerra comercial Estados Unidos-China, la suba de tasas en Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar en la región, lo que ha pasado en Turquía, la devaluación en Brasil. ¿Son todos problemas externos? Usted mencionaba algunos errores propios. ¿Cuáles serían, más allá de este panorama a nivel mundial? Yo creo que como lo señaló hace un tiempo el propio presidente, quizás se pecó de exceso de optimismo. Ese es el error. Esa es la base, después de otros errores
que quizás son más instrumentales o más operativos, cuestiones de comunicación, cuestiones de coordinación dentro del propio gabinete quizás, pero, a ver, siempre con la mejor intención, con la mejor buena fe, con la verdad y tratando de hacer las cosas bien, y cuando se han detectado errores se han subsanado, se han corregido, se ha dado marcha atrás. Insisto, estamos en una situación complicada, somos conscientes de ellos y estamos totalmente conscientes de que no vamos a salir juntos, no vamos a salir si no salimos juntos. No es una cuestión que al país lo va a sacar adelante un presidente, un signo político. Por eso el llamado y la convocatoria importante para que el gran acuerdo nacional que necesitamos, sobre todo en términos económicos, sea a través del presupuesto. La mejor opción, según Cambiemos, es este préstamo que todavía se está negociando con el FMI. Más que la mejor, era prácticamente la única opción que teníamos, ¿no? De obtener ese financiamiento cuando las tasas a la cual Argentina venía tomando crédito en los mercados internacionales se disparan en el sector privado, va al FMI con una excelentísima respuesta del FMI y de los países principales que integran el fondo, ¿no? Es decir, desde el exterior se ve con buenos ojos y se apoya a la Argentina, quizás más de lo que se lo hace internamente, ¿no? Por eso, digamos, el buen resultado de la negociación con el fondo, y bueno, y ahora estamos otra vez en tratativa para tratar de reconducir eso. ¿Es posible que haya habido un error al inicio de gestión en inmediatamente comenzar a hacer una baja de las retenciones, sacar lo que es retenciones a mineras, y que se hubiera podido esperar con esos puntos hasta nivelar algo de lo que es el presupuesto, para no volver ahora a subir las retenciones, digo, algo que era promesa de campaña y que el mismo presidente reconoce como un impuesto muy malo? Es malo, es malo, es un impuesto totalmente distorsivo, es un impuesto que el presidente dijo en su campaña que lo iba a ir eliminando. Él lo hizo respecto, bueno, al maíz, al trigo, se pactó un gradualismo respecto de la soja con los mismos sectores agropecuarios. El tema de las mineras fue prácticamente un pedido de los gobernadores de las provincias mineras, y sacar las retenciones a la minería generó muchísimo más movimiento de esas economías en esos lugares, producían más. El Estado recaudaba más por los impuestos que le cobraba fuera de las retenciones que potenciaron, ¿no?, el crecimiento de la actividad minera. Bueno, hoy situaciones extraordinarias requieren por ahí medidas y remedios excepcionales. Por eso, sabiendo que no es bueno, sabiendo que es distorsivo, que es perjudicial, se vuelve a establecer los derechos arancelarios por un plazo determinado y obviamente con unas alícuotas que son mucho menores de las que estaban durante la administración anterior. Se ha generado polémica con el tema de la convocatoria y cerrar un acuerdo con los gobernadores. Lifchitz dijo: yo no voy a ser cómplice del ajuste. El gobernador de la provincia no va a asistir, sí lo va a hacer el ministro de Gobierno, digo, es una imagen, sí, que no esté el gobernador, pero Santa Fe va a asistir. Esto de todas formas generó cuestionamientos de parte del oficialismo. Sí, porque en momentos difíciles, en situaciones duras como las que estamos atravesando todos los argentinos y que a todos nos golpean, y particularmente a Santa Fe y a la economía de Santa Fe, y lo reconocemos, y lo que te decía antes, esto no lo va a sacar adelante un presidente o un signo político, esto lo tenemos que hacer entre todos juntos, cada uno aportando desde su lugar, desde sus ideas, desde sus conceptos, desde sus posicionamientos políticos partidarios. Pero me parece que negarse a acudir a una convocatoria en este momento de la Argentina, y el gobernador, con todas sus diferencias y con toda su libertad, podrá plantearle al presidente de la Nación cuál es su visión, cuál es su perspectiva, pero no pueden oír. Yo me olvido que soy diputado de Cambiemos, que soy autoridad partidaria del PRO en la provincia de Santa Fe, o que hago política como santafesino. A mí me gustaría que mi gobernador esté allí representándonos, con las diferencias que pueda llegar a tener con el Ejecutivo, pero que se lo escuche, que participe, que aporte lo que tenga para decir. Incluso desde la disidencia se pueden generar cosas, porque estamos viviendo una situación también que es bastante particular. Si vos pensás históricamente cómo se manejaba y cómo se acordaba el presupuesto. El Ejecutivo redacta el proyecto, lo elabora en base más que nada a las condiciones que el Ejecutivo necesita, lo manda al Congreso antes del 15 de septiembre, como dice la ley, es decir, este viernes ya estaría entrando, el 14 iría Duhovne a presentarlo, y a partir del ingreso formal por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, es así donde se empieza a buscar los consensos, los acuerdos, y se hacen las negociaciones con todos los sectores, incluso con las provincias. Entonces eso con anterioridad, se está haciendo con anterioridad. Se reunió varias veces el ministro Frigerio y distintos ministros de primera línea del Ejecutivo
con representantes de las 24 jurisdicciones, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, con los ministros de Hacienda y Economía el viernes pasado, ahora con los gobernadores. Estamos tratando de buscar consensos y acuerdos en la elaboración misma del proyecto antes de mandarlo al Congreso, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que el gobernador pueda opinar, pueda ser escuchado, porque tenemos esa cuestión casi esquizofrénica de un sector del socialismo cuando dicen no nos reciben, no nos atienden. La intendenta Fein estuvo quejándose mucho de eso la semana pasada, cuando la semana anterior había estado reunida con el ministro del Interior firmando unos acuerdos para la edificación de viviendas que va a hacer Nación en determinadas zonas. De todas formas, más allá del tema puntual de una reunión entre la intendenta y el mismo presidente, sí rescatan que ha habido diálogo, lo que sostienen desde la oposición y no solamente el Frente Progresista o el socialismo es que si bien se reúnen y se habla, después no se avanza. Bueno, ha habido diálogo como no lo ha habido en los últimos 12, 13 años, seguramente porque... pero no solamente con la primera línea del gobierno de la provincia de Santa Fe, con el gobernador, con su gabinete, con sus ministros, con los intendentes, distintos intendentes y presidentes de comuna, del signo político que fueren, son permanentemente recibidos en Buenos Aires, en los ministerios, en Casa de Gobierno, si no es directamente por el presidente, por el jefe de gabinete, por el ministro del Interior, por los ministros de las distintas áreas. Ese diálogo está, ese canal está permanentemente abierto. Y bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Y cada uno trata de hacer el mejor aporte, de defender también sus posturas, sus intereses. A veces se puede concretar en algo, a veces no, pero lo fundamental es que ese diálogo como herramienta principal, generadora de consensos, nunca se ha cortado, nunca se ha interrumpido. En ese marco, dos temas. Uno, que es la implementación de la SUBE en Santa Fe, y el otro, el tema de la deuda histórica. Deuda que se genera en Santa Fe porque en la gestión anterior del kirchnerismo se dejó de pagar, ¿no? Después hubo un fallo de la Corte y en los últimos días el gobernador dijo que quedó en stand-by porque no se va a poder pagar o avanzar en lo que la Corte le ordenó al gobierno de la Nación, no pagar esa deuda histórica. Bueno, a ver, la deuda, como vos decís, es una deuda absolutamente legítima, es una deuda que con todo derecho el gobierno de Santa Fe está reclamando y que por el lado del Ejecutivo Nacional se reconoce y se compromete a honrar ese compromiso y a cumplir, obviamente, el fallo de la Corte. Pero no se puede pagar ahora en esta situación. A ver, el presidente Macri gana el balotaje el 22 de noviembre y la Corte lo recibe con el fallo el 24 de noviembre. Con este fallo que la verdad que nos sorprende a todos, pero bueno, es un fallo judicial, somos muy respetuosos de ese poder del Estado y lo queremos cumplir. Ahora, hoy la situación es compleja, es muy complicada. Si vos recordás, en diciembre del año pasado, cuando se firmó el consenso fiscal y los distintos pactos que se hicieron con los gobernadores, la condición que puso el gobierno de la provincia de Santa Fe para acceder a la firma de esos instrumentos fue que antes del 31 de marzo se llegara a un acuerdo con el tema de esta deuda. La Nación aceptó, y vos fíjate que pasó largamente el 31 de marzo y nadie se ha quejado, nadie ha protestado, porque se está hablando, se está tratando de ver cómo se acercan posiciones con la Nación que reconoce la deuda, la existencia y la legitimidad que tiene la provincia en querer cobrarla, y la provincia también reconociendo las dificultades que tiene hoy el gobierno de la Nación en términos económicos financieros. Es cuestión de encontrar un punto medio donde se puedan poner de acuerdo, pero la voluntad está y se va a cumplir. Es cuestión de ver cómo se instrumenta, claro, y cómo se implementa el cumplimiento de eso. Y tiene que ver con el diálogo que hablábamos antes, ¿no? ¿Estamos en otra situación político-institucional para atravesar esta crisis? Sí, totalmente. Vos fíjate que pasamos por una crisis cambiaria, que hemos tenido otras similares en la Argentina, pero no hubo corralito, no hubo corralón, no hubo allanamientos en la City, no se le echó la culpa al mercado, a los mercados externos, no se demonizó ningún país exterior como causante de esta crisis, no se acusó a periodistas de hacer terrorismo económico, no pasó como en el año 89, apenas asumido el gobierno de Menem, que se secó la plaza, se retiraron los ahorros de todos y se los empapelaron con bonos a los ahorristas. No ha pasado eso. ¿No va a pasar tampoco? No va a pasar. Yo le pregunto porque digo, hay angustia en general. Claro que hay angustia. Y sabemos el que tiene efecto... 2 pesos compra dólares. Y sabemos el efecto psicológico. Algo que no mueve el amperímetro del precio del dólar. Digo, el ciudadano claro, común que es asalariado, que compra dólares, no tiene nada que de ver con la corrida. en lo que es la corrida. No tiene nada que ver con la corrida. El aumento del dólar tiene 2 efectos. Un efecto que es netamente económico-financiero, si querés,
Y en la Argentina, con nuestros antecedentes, con lo que ha sido nuestra historia, tiene un profundo efecto psicológico para la gente. Porque hay mucho traslado a precio, que muchas veces es injustificado. Bueno, pero se da, se genera, es una realidad. ¿Qué faltó ahí? ¿El Estado más presente en el control de los precios en la cadena? Porque Quizás. en otros países no pasa esto, ¿no? No, Uruguay, bueno, Chile, pero es que tienen también... Brasil, que el brasilero ni siquiera compra No, dólares. los brasileños ni le agarra. interesa el dólar, no es como que no existe el dólar para el brasilero. Pero bueno, forma parte también de nuestra cultura de tener una moneda muy depreciada, con la mayoría de la población, más allá de las grandes corporaciones, los bancos y todo el sistema financiero. La población también está permanentemente atada y pensando en el dólar. Las operaciones importantes, las operaciones inmobiliarias en Argentina se hacen en dólares. Vuelvo a mi pregunta inicial porque me quedan 2 minutos Sí. y no quiero. ¿Faltó controles del Estado para el tema de lo que es la cadena intermedia? No sé si controles del Estado. Se ha optado por dejar un dólar con libre flotación y el Estado tener alguna intervención cuando se requería, pero no sé si controles del Estado. Con respecto a la cadena de precios, lo mismo. A ver, yo creo que esto lo ha dicho el En presidente. otros países también. del mundo legislan, ¿no? El tema de los precios. Bueno, pero está Tenés legislado. una banda. Nosotros sancionamos hace muy poquito la Ley de Defensa de la Competencia. Y eso va a ayudar también a poner orden en esto, en un mercado mucho más transparente, con un tribunal que sea lo más aséptico en términos políticos posible, que era una vieja deuda que tenía en Argentina, la defensa de la competencia, ¿no? Bueno, venimos de años, venimos de décadas donde estas cosas o no se cuidaron o se administraron espantosamente mal. Entonces, cuesta volver a un cauce de normalidad. Y en el medio nos encontramos, sí, con estas situaciones que queremos definitivamente terminar para todos los argentinos, porque somos conscientes de la potencialidad que tenemos, del desarrollo que podemos generar, la riqueza, la igualdad, la equidad que todos necesitamos para seguir creciendo. Pero bueno, son momentos duros y estamos tratando también de estar siempre más cerca de quienes más lo necesitan, con muchas medidas que se están tomando.